Lo que quiero hacer en esta noche es dar una exposición de la palabra basada en segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y luego creo que vamos a tener como un break. Vamos a tener un tiempo de comunión, de poder charlar, y luego vamos a trabajar en las mesas un par de preguntas para que podamos todos participar y tener algunas conclusiones basadas en lo que vamos a ver ahora en la palabra, y que veamos esas aplicaciones de lo que el Señor trae a nuestros corazones por su Espíritu. Amén. Permítanme una vez más orar por este espacio de la palabra. Señor, rendimos nuestro corazón a ti, rogando siempre tu asistencia. Señor, somos vasos frágiles, como vamos a ver en esta noche, y necesitamos siempre tu dirección, el poder de tu Espíritu y tu asistencia en nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos apreciar la belleza del Evangelio, la gloria de Cristo a través de tu palabra, y que podamos, Señor, también ser animados y desafiados para poner en práctica todo aquello que tú nos enseñas, que tú nos instruyes y que tú sigues perfeccionando y trabajando en nosotros. Señor, te damos muchas gracias por esto. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, déjenme, antes de leer el texto bíblico, contarles una pequeña anécdota o una historia que seguramente va a conectar un poco con el tema que vamos a ver esta noche. Cuando mis hijos estaban más pequeños, veíamos una película de Disney que era Cars, ¿recuerdan? De dibujos animados sobre los carros. Bueno, y si alguno no la ha visto, esta trata sobre un auto de carreras llamado Rayo McQueen, ¿sí? De pronto ya ahora sí lo recuerdan, el Rayo McQueen. Él es un campeón de carreras muy llamativo y está completamente enamorado de sí mismo. En un momento dado, está filmando, después de una carrera en la que él le va muy bien, es contratado para filmar un comercial para un producto llamado Rostis. Y Rostis es básicamente un producto que combate el óxido para los autos viejos, para esos carros que están oxidándose y que quieren verse más jóvenes y más impresionantes de lo que realmente son. Y el eslogan dice algo así como: y recuerda, con un poco de Rostis y una cantidad increíble de suerte, tú también podrías lucir como yo, dice Rayo McQueen, y hace una expresión así como chao, y sale rápido del carro. Rayo McQueen estaba usando su plataforma para vender su imagen, y a los carros oxidados les encanta porque no quieren verse débiles, quieren verse mejor de lo que realmente ellos están, quieren parecer fuertes y quieren brillar como el Rayo McQueen. Aunque a este no le importe realmente los intereses de sus amigos, simplemente les está vendiendo algo que sabe que ellos quieren. Ahora, en el ministerio cristiano, en servir a los demás y también en la vida, no solo enfrentamos la tentación de parecer fuertes, sino que asumimos que es algo que los demás necesitan de nosotros. Siempre vernos fuertes y poder decir, como decimos los colombianos, todo está bien. Creemos que la fortaleza es lo que atraerá a otros y tememos vernos vulnerables o ser débiles. Así que comenzamos a servir y a actuar de maneras que protegen nuestra imagen, en lugar de exponer nuestra dependencia de Cristo. La iglesia de Corinto tenía su propia versión de Rayo McQueen. Es interesante esto en el contexto de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto tenía maestros que llegaron después de que Pablo se fue y estaban vendiendo una versión del ministerio que era
impresionante. El texto bíblico nos dice que ellos eran poderosos y elocuentes en palabra. Su mensaje era simple y recuerde, sigue siendo nuestro ministerio. Con una cantidad increíble de suerte, tú también podrás parecerte a mí, decían estos maestros. Y llegaron a menospreciar a Pablo. Y parece ser que la iglesia de Corintios se sentía atraída por esto. Porque comparado con estos maestros llamativos e impresionantes, Pablo no parecía muy fuerte, parecía débil, parecía poco impresionante, oxidado. Pero Pablo dijo, eso no es un problema, de hecho, ese es el punto que vamos a tratar. Lo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, se dirige directamente a todos aquellos que sirven al Señor, todos aquellos que sirven en la iglesia, que sirven en el ministerio, pero todos aquellos que están caminando con Cristo, que tienen lo que nosotros llamamos una vida cristiana o una vida de discipulado. Y especialmente en esos días en que uno se siente menos como Rayo McQueen y más como un viejo carro oxidado. Leamos por favor el texto en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice así, creo que todos tienen, sí, ¿cierto? Su Biblia. Bien, vamos a leer. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. En esta carta, el apóstol Pablo defiende su ministerio en la iglesia de Corinto, porque un grupo de maestros refinados e impresionantes se había instalado allí después de su partida y estaban arrastrando su reputación por el piso. Decían que Pablo era realmente una persona débil, poco ilustrada, poco impresionante, que no valía la pena seguirle o escucharle como maestro. En comparación, ellos eran personas talentosas, cautivadoras, oradores poderosos que realmente podían atraer al público y captar la atención. De hecho, en el capítulo 11 de esta carta se nos dice que eran como ministros enviados de Satanás, pero que se disfrazaban como ángeles de luz. Y esto nos hace entender que realmente ellos eran cautivadores y que su mensaje estaba llamando la atención de la iglesia. Por esto Pablo tiene que responder en esta carta. Y la idea de Pablo no es competir con ellos, sino replantear la cuestión. Analizaremos 3 aspectos en este pasaje. Número 1, el tesoro. Número 2, la vasija. Y número 3, el propósito. Una vez más, vamos a ver de qué se trata el tesoro. Número 2, la vasija. Y número 3, el propósito. Veamos el primer aspecto, el tesoro. Este tesoro es el Evangelio, la buena noticia de que Jesús, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, se hizo hombre, vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros podría vivir y luego murió recibiendo el castigo que merecíamos por nuestra rebelión contra Dios. Y que todo aquel que se vuelve a Él con fe recibe su justicia como un don. No porque la haya ganado, no porque fuera impresionante, pero por el gran amor de Dios, dice la Escritura.
con ese gran amor con que Él nos amó. Y además con el poder de resucitar de entre los muertos al tercer día y ascender al cielo y sentarse a la derecha del Padre. Y luego enviar su Espíritu a todos aquellos que le pertenecen, transformándolos por completo. Esto podríamos decir de una manera quizás sintetizada, es el corazón del Evangelio. La vida, la obra y la suficiencia completa de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata la buena noticia. Este es el tesoro que Pablo lleva consigo, que él ha atesorado en su mente, en su corazón. Como apóstol de Dios, como embajador de Cristo, viaja para difundir esta buena noticia. ¿Saben cuál buena noticia? Diciéndole a la gente, la guerra ha terminado. ¿Por qué? Porque ahora hay reconciliación. Porque Dios ha establecido un puente para reconciliar al hombre consigo mismo. Hay paz entre un Dios santo, santo, santo y una humanidad que ha sido rebelde. Este es el mensaje del ministerio del Evangelio que se proclama y se muestra en las Escrituras. Vale la pena reflexionar, hermanos, sobre esto un momento, porque en la rutina de nuestro ministerio, para los que estamos, como decimos muchas veces nosotros, a tiempo completo, para los que estamos sirviendo semana tras semana, para aquellos que son creyentes y están estudiando la Biblia, podríamos perder de vista lo que realmente es el Evangelio. Parece que el Evangelio se nos puede volver algo monótono, se nos puede volver como un cliché. De hecho, solemos escuchar mucho que el Evangelio es como el inicio, o recibimos el Evangelio como en el inicio de la vida cristiana. Pero lo que las Escrituras nos enseñan es que el Evangelio no son el ABC, sino son el A y la Z, o de la A a la Z. El Evangelio debe de alguna manera absorber todo de nosotros, debe llenar absolutamente todo de nosotros, y constantemente debemos estar reflexionando en nuestros corazones acerca de lo que es el Evangelio para nosotros. Nosotros no solamente necesitamos el Evangelio para iniciar nuestra vida cristiana, sino para caminar nuestra vida cristiana y para culminar nuestra vida cristiana, siempre manteniéndonos en la obra, en la vida perfecta y en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos solo el Evangelio para tener un buen sermón, o para dar una buena clase, o para planificar y dirigir programas para la iglesia. Necesitamos tener el Evangelio absolutamente en toda nuestra vida, que realmente impregne todo lo que somos. Debemos cuidarnos de que el Evangelio no sea solo para organizar eventos o conferencias o preparar canciones que parecen un poco más doctrinales, o liderar personas. El Evangelio debe gobernar absolutamente toda nuestra vida. Y podríamos decir, permítanme hacer una alusión a Romanos, como dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1, porque el Evangelio no solamente es un concepto, sino el Evangelio es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, dice: yo soy apóstol, enviado de Dios, que predica el Evangelio de Dios, y este Evangelio trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo que el Evangelio es más que un concepto, que el Evangelio es una relación personal con la persona más gloriosa de la existencia de la humanidad, y esta persona es el Señor Jesucristo. Este es el tesoro del cual Pablo nos está hablando. ¿Amén? Todo ese esfuerzo es en apoyo de llevar lo más valioso, lo que Pablo estaba haciendo, lo más valioso en el universo,
proclamar el Evangelio a un grupo de personas que lo necesitaban desesperadamente. El tesoro es así de bueno, el tesoro es así de importante, es el Evangelio, es lo más valioso que nosotros podemos tener. Y yo quisiera que pensemos sobre esto, si realmente estamos apreciando lo grandioso que es el Evangelio. No importa cuántos años lleves tú en el liderazgo, cuántos años lleves en la iglesia, cómo estás apreciando el tesoro del Evangelio. Número 2, hablemos de la vasija. El pasaje dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos, o Reina Valera dice, vasijas de barro. ¿Cuáles son estas vasijas de barro? En el mundo antiguo las vasijas de barro eran comunes, pero eran desechables, eran frágiles. Se usaban para transportar cosas como agua, aceite, grano. Pero saben, estas vasijas eran débiles y cuando se rompían sencillamente se reemplazaban. Nadie, absolutamente nadie se fijaría en el recipiente. Es simplemente un objeto que contiene lo que realmente importa. Ese es Pablo. Así se describe a sí mismo. Y así también debería ser nuestra descripción. Él explica de manera muy tangible cómo se ve esa debilidad. Mira conmigo el versículo 8 y el versículo 9, por favor. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pablo es un poeta hasta para hablar de su debilidad. Afligido, perplejo, perseguido, derribado, es como si fuera un ring, un knockout, 4 golpes. Recordemos un poco de la vida de Pablo. Pablo pasó por un sufrimiento muy extremo por causa del Evangelio, probablemente peor que el que hemos experimentado tú y yo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Alguno de nosotros ha pasado encarcelamiento por causa del Evangelio? ¿Lapidación por causa del Evangelio? ¿Apedreamiento por causa del Evangelio? Creo que no. Pero esto no quiere decir que tú y yo no hayamos experimentado problemas reales en nuestra vida o en nuestro ministerio. Ya sea que se trate de aflicción, de mala salud, de circunstancias difíciles en el hogar, estás perplejo preguntándote, ¿cómo es que Dios está obrando en mi vida? ¿Cómo es que Dios está obrando en la iglesia? ¿Cuántas veces te has sentido perseguido por personas que creías que eran tus amigos, tus compañeros de ministerio? Estás abrumado por el ajetreo, por responder en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, y vas a toda velocidad. Pero a pesar de todo lo que Pablo experimentó, dice que no está destruido. Piensa en esto. Es como que recibe un golpe, siente el peso de la aflicción, pero él dice, no estoy destruido. No estoy impulsado a la desesperación. No me siento abandonado. No estoy derribado. Su clamor no es un clamor de queja, no se está victimizando. Realmente creo que está desafiando a la iglesia en Corinto y los está llevando hacia el propósito que Dios tiene a través del sufrimiento. Pablo les está diciendo, he recibido todos los golpes y aún sigo aquí. ¿Sabes? La psicología hoy habla de resiliencia. Y viendo a Pablo, creo que la resiliencia en verdad existe, pero solamente existe en el poder del Evangelio. Y creo que es lo que Pablo nos está diciendo. Aún sigo aquí. Aunque soy una vasija frágil, aunque soy como un carro oxidado, aún sigo aquí. Tendríamos que preguntarnos por qué.
Porque el texto nos está diciendo que no es porque Él sea fuerte o Él sea impresionante, sino porque realmente Dios es quien lo ha sostenido. Creo que tiene que ver mucho con el himno que cantamos hace unos minutos. Mira conmigo un momento, por favor, el capítulo 3, en el contexto de este pasaje, algo que Pablo ya le estaba diciendo a la iglesia, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Porque Pablo puede decirle a la iglesia en Corinto, yo estoy en pie, no es mi habilidad, la resiliencia no es una capacidad humana. Escuché recientemente a un joven en Bogotá hablarme de su clase de filosofía, diciéndome, el hombre tiene virtud en sí mismo y su virtud hace que pueda resistir los problemas. Y le digo, eso puede decir la filosofía, pero la Biblia dice otra cosa. Romanos 3 dice que no hay nadie bueno y que nadie tiene virtud, y que si tú y yo algo podemos hacer no es por nuestra propia virtud, sino porque proviene de Dios, por la obra que Dios hace en nosotros. Ahora, quiero que pensemos en esto, hermanos, en el ministerio, en el trabajo de la iglesia, en la vida cristiana, vamos a enfrentar un tipo de quebranto, agotamiento y dificultad particular. Nadie de nosotros podría pensar, los hermanos que están aquí siendo aspirantes a ministerio, a servir, a liderazgo en la iglesia, nadie podría pensar que va a evitar el sufrimiento. De hecho, estar en el ministerio es decirle al sufrimiento, bienvenido, aquí estoy. Te entregas por completo, semana tras semana, te preparas, oras. No sé si te ha pasado que preparas tu sermón, a ver los que son aquí predicadores, pastores, y tú estás impactado con tu sermón y de repente dices, este sermón es poderoso. ¿Te ha pasado? Tú dices, y tú lloras y tú te quebrantas y tú dices, este sermón yo creo que cuando yo lo dé, las personas van a tener lágrimas en sus mejillas, y tú estás siendo fiel al texto y te paras ante la audiencia y luego ellos están totalmente desconectados. Bostezan, sienten calor en Cali, como es un domingo a las 11 de la mañana, sienten calor. Y luego al terminar tu reunión, al terminar tu sermón, alguien se acerca y te da quejas de otro hermano, y tienes conflictos en tu equipo, y ves que otro hermano no vino el domingo, está desanimado, y de repente otro hermano se queja por un detalle insignificante. Das a otros, pero simplemente te sientes espiritualmente vacío. Y te piden que guíes a otros hacia algo que tú mismo no estás seguro de estar experimentando. Y en algún momento del camino empiezas a preguntarte, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Vale la pena servir? ¿Será que realmente estoy llamado al ministerio? Siento que me estoy quedando sin fuerzas. ¿Cómo puedo seguir sirviendo cuando estoy tan agotado? Y yo quiero que recuerdes esto, no estás solo cuando haces estas preguntas. El Señor está trabajando en tu carácter, el Señor está trabajando en tu vida y te está mostrando que tú solamente eres una vasija y que Él necesita quebrar esa vasija para evidenciar su poder y su gloria. Es así como se siente cuando la vasija de barro comienza a agrietarse por el peso del glorioso tesoro que lleva dentro de sí. Y el versículo 10 nombra lo que realmente sucede cuando ocurre.
Miremos el versículo 10, por favor. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Hermanos, yo quiero, y hermanas, quiero animarles a que escuchen esto, por favor, con atención. La forma del ministerio, para los que sirven en ministerio, y la forma de la vida cristiana fiel es cruciforme. ¿Había escuchado esa palabra? Cruciforme, es decir, moldeada por la cruz. No puedes evitar la cruz. La vida cristiana y el ministerio conllevan esto. Sigue el patrón del propio Jesús. Humildad antes de gloria. La cruz antes de la corona. La crucifixión antes de la resurrección. Pero todo este sufrimiento nos prepara a nosotros y obra en nosotros para, como dice más adelante en este mismo pasaje, terminando el capítulo 4, un peso eterno de gloria. Los falsos maestros de Corinto vendían un atajo. Algo así, hermanos, permítanme parafrasear. Síguenos a nosotros, somos impresionantes, somos poderosos, exitosos. ¿Has escuchado ese tipo de liderazgo? ¿Sí? ¿Has escuchado ese tipo de iglesias? Mira que nosotros sí crecemos rápido, mira que nosotros sí tenemos programas, mira que nosotros sí hacemos esto, síguenos, toma nuestro modelo, hasta lo venden, ¿no? Hasta lo venden. 12 pasos para tener una iglesia exitosa, 3 pasos para multiplicarte, 5 pasos para, decía un amigo, 6 pasos para alcanzar el 7º, y te lo venden. Te dicen todo el tiempo vas a tener gloria. De hecho es el patrón de Satanás, ofreciendo siempre el camino más fácil. Fue lo que le dijo a Jesús: si postrado me adoras te daré todos estos reinos. Te puedo dar esto si te postras ante mí. ¿Para qué la cruz? Ahora bien, Pablo dice que esa no es la esencia del evangelio, ni tampoco la del ministerio del evangelio. Es una gloria tenue, superficial, fugaz y temporal la que ofrecen estos falsos maestros. Un líder ministerial tiene que estar dispuesto a entregarse por completo. Es lo que el Señor va a hacer con nosotros. En tu vida cristiana el Señor va a hacer esto. Te está pidiendo, recuerda el llamado del Señor Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Recuerdan, toma tu cruz y sígueme. El evangelio no te está llamando a buscar atajos ni a una vida fácil, te está llamando a tomar la cruz y seguir. El evangelio nos dice: no te preocupes por tu imagen, por verte mejor, ni por construir una plataforma, ni por buscar mayor protagonismo, sino que simplemente guía, hermanos, escúchenme esto, guía fielmente a las personas a Jesús. Esa es tu tarea, esa es mi tarea. Guiar fielmente a las personas a Jesús. Pablo dice a la iglesia en Colosas que su trabajo es, hasta que él vea formado a Cristo en cada creyente. Es aquello por lo que él está trabajando. No tiene otra cosa puesta adelante sino sus ojos puestos en Cristo. Incluso cuando es difícil, es nuestra tarea. Incluso cuando tiene un costo alto, incluso cuando te sientes débil. Ese es un ministerio moldeado por la cruz. Así es como se ve una vasija de barro. Tu habilidad, tu corazón y tu preparación, esas cosas realmente importan. No estoy diciendo que no, pero escucha esto, eso solo es la vasija. El tesoro es el Espíritu de Dios moviéndose en ti para formarte y para llevarte a la proclamación fiel del Evangelio.
A ti que eres predicador, a ti que eres maestro, pero a ti que eres un creyente o una creyente, Dios quiere mostrar su gloria y su evangelio a través de tu vida, a través de tus acciones, de cómo cumples en tu trabajo, en tu universidad, en tus relaciones. Hay una cosa muy triste, hermanos, que dialogaba recientemente con un hermano en la iglesia en Bogotá, que alguien me dijo: recomiéndame una persona para trabajar en un tema de construcción. Y yo iba a decirle de alguien que conozco, y antes de decirlo me dice: pero que no sea cristiano. Y yo le dije: ¿por qué? Y dijo: porque los cristianos siempre me quedan mal. Su experiencia ha sido negativa de trabajar con cristianos, y nuestra tarea es mostrar fielmente a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, mostrar que somos depositarios de un gran tesoro. Y cuando nuestras acciones no respaldan eso, lo que hacen es nublar de alguna manera ese brillo. La gente nos está viendo a nosotros, la gente nos mira, y nosotros tenemos que recordar una vez más que tan solo somos vasijas de barro. Nosotros no somos la fuente del tesoro, tú no eres el tesoro, yo no soy el tesoro. Nosotros lo único que somos es vasijas. Y si te sientes ordinario por esto, es bueno que así sea. Si te sientes como el carro oxidado de Rayo McQueen, es bueno que así sea. Solo somos eso, vasijas. Y quizás lo que el Señor quiere es que reconozcamos nuestras limitaciones. La suficiencia, leímos ya en el capítulo 3, no proviene de nosotros. La suficiencia proviene de Dios. Y esto, hermanos, tercer punto, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de que este tesoro esté depositado en vasijas de barro? Podríamos preguntarnos por qué Dios lo hace de esta manera. ¿Por qué no elegir vasijas más impresionantes? ¿Por qué no usar a alguien con un poco más de suerte? El versículo 7 nos dice: para demostrar que el poder que sobrepasa todo poder pertenece a Dios y no a nosotros, para que la gloria sea de Dios. Mira lo que dice el versículo 12 también, que lo une todo. Así que la muerte está obrando en nosotros, pero la vida en ustedes. Ese es el motivo por el cual el tesoro está en el frasco. Ese es el propósito. La vasija se vacía y la gente recibe vida. Esto es muy importante. Cuando nos vaciamos, nos despojamos de esto, recibimos vida. Mientras tanto estamos resistiendo la vida de Dios. El costo para el líder ministerial se convierte en el beneficio de la congregación. Los ministros que se entregan, que llevan la muerte de Jesús en su carne, en su cuerpo, ese es el método por el cual la vida de Jesús llega a otras personas. Eso es intencional. Dios eligió a propósito vasijas comunes, frágiles y quebradizas, porque si las vasijas fueran fuertes y llamativas, miren esto, hermanos, podríamos confundir al mensajero por el mensaje. Ese es el problema, ese es el pecado. Podrías empezar a admirar el contenedor y perder el contenido, y lo que realmente importa es el contenido. ¿Qué pasa cuando la vasija es de barro común y la gente aún se encuentra con Dios? Nadie nunca estará confundido acerca de dónde proviene el poder de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en medio o a pesar de nuestra debilidad. Y esto es lo que Pablo necesitaba que los corintios entendieran o supieran, y lo que tú y yo necesitamos recordar: nuestra debilidad no nos descalifica. Nuestra debilidad es la forma en que Dios manifiesta su poder y su fuerza. Al igual que Pablo, debemos estar dispuestos a que nuestro ego sea crucificado si eso significa que Cristo es glorificado. Permítanme usar esta ilustración como conclusión. Hace muchos años,
en Estados Unidos había jinetes a caballo que repartían el correo por todas las regiones. El correo se llamaba Pony Express, interesante nombre, Pony Express. Ahora, obviamente el correo hoy se reparte ¿cómo? Ya tenemos digital, electrónico. En Estados Unidos creo que funciona todavía mucho el tema postal, son carros los que llevan esto, pero en la antigüedad se repartía era en jinetes. Y en un estado particular de Estados Unidos, cada invierno recrean esta antigua práctica del reparto del correo a caballo. Digamos, pero no es solo una ilustración, sino que realmente hay un momento del año donde entregan el correo a través de jinetes. Y ellos llevan el correo real en un viaje de 320 kilómetros en uno de los estados específicos, el estado de Arizona, atravesando condiciones climáticas adversas, terrenos difíciles. Los jinetes se cansan, es un viaje largo y lento. Pero dentro de las alforjas hay correos reales de primera clase, o sea, son correos realmente importantes que ellos tienen que entregar, documentos legales, cartas personales. Y esta historia dice que hace un par de años, cuando en Arizona fue la sede del Super Bowl, que es como una gran fiesta o evento deportivo, ellos entregaron personalmente el balón oficial que se usó en el partido a través de este correo. El Super Bowl es un evento multimillonario y uno esperaría que quizás hubieran hecho esto en un jet privado y con seguridad para algo tan importante. En cambio, llegó en una alforja polvorienta, llevado por una persona común en un caballo común. Dios hace algo parecido con el mensaje más importante del universo. Lo guardan gente común, gente frágil, gente perpleja, afligida y quebrada. Y Él dice, llévalo contigo de todos modos. Porque cuando el mensaje llegue y cambie la vida de alguien, nadie se confundirá acerca de dónde provino el poder. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Si tienes todavía tu Biblia abierta, mira esto y yo quiero que notes el contexto inmediato de este pasaje que me parece interesante. Versículo 1, mira lo que dice del capítulo 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, ¿qué pasa? No desfallecemos. ¿Y qué dice el versículo 16? Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Gracias a esta perspectiva se mantiene firme Pablo en su ministerio. No desfallece por la misericordia, la gracia y el poder de Dios. Amén. Ahora quiero animar y quiero usar algunas aplicaciones de manera muy práctica que pueden ayudarnos en nuestro desarrollo ministerial, en nuestro trabajo de servicio a la iglesia, pero también en nuestra vida cristiana. Y quiero quizás mencionar tres cosas como aplicación a partir de este pasaje. Lo primero es, nunca pierdas de vista el tesoro y recuerda, o quiero que todos podamos recordar más bien qué se entiende hoy por éxito. ¿Y por qué quiero hacer esta conexión y esta aplicación? Porque muchas personas que sirven en la iglesia, muchas personas que están queriendo aún ser parte de una iglesia, siempre están midiéndose por algo que llamamos éxito. ¿Y cómo es que tenemos este medidor? Es lo que de alguna manera quisiera plantear.
Lo primero que debemos hacer es aclarar qué es un ministerio evangélico exitoso o una vida cristiana exitosa. Cuando evalúes esto en tu vida o evalúes tu trabajo para el Señor, asegúrate de mirar, miren esto hermanos, fidelidad y no resultados. El mundo mide el éxito por resultados. En el Evangelio el éxito se mide por fidelidad. Fidelidad. Dios te llamó a ser fiel, no a producir resultados. Los resultados te pueden desviar. Los números nos pueden dañar el corazón. Cuando nosotros empezamos a medir nuestro ministerio por la cantidad de gente que asiste, por cómo responden las personas, o si alguien te agradece o te aplaude, estamos midiendo lo incorrecto. Te preparaste, oraste, amaste, entregaste todo. Eso es el éxito a los ojos de Dios. Así nadie te diga qué bien lo hiciste. Tú sabes que lo estás haciendo para el Señor. Así que quiero animarte a que sometas tus expectativas a Dios. No está mal desear que tu ministerio dé frutos. Creo que esto es normal. El evangelio por sí mismo es fructífero, pero es Él per se o en sí mismo da frutos. No que tú inventes cosas o agregues cosas para que parezca exitoso. Porque si ese buen deseo de dar fruto se convierte en una exigencia, puedes acabar frustrado y agotado. Y déjenme decir algo, el agotamiento ministerial a veces surge de tener esas expectativas sobre resultados que nunca tenías que llevar. Y hoy vemos pastores sufriendo y llorando en soledad porque no han podido cumplir las expectativas que quizás el mundo o otros ministerios o ellos mismos se pusieron. Y déjenme ponerlo aún de una manera sencilla, aún en un grupo ESI, la mayoría de los que están acá tengo entendido que están en grupos ESI, y si alguno no sabe qué es grupos ESI, vamos a tener tiempo de compartir y socializar de qué estamos hablando. Pero aún, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago la tarea? ¿Por qué leo un libro? ¿Por qué desarrollo digamos la tarea de Romanos? ¿Por qué lo hago? ¿Cuáles son las expectativas que tengo? Somete tus expectativas a Dios y no midas el éxito por resultados, mídelo por fidelidad. Número 2, como vasija que somos, aceptemos nuestras debilidades. Pensemos un momento en nosotros, pensemos en el fracaso, en la frustración. Aceptemos la debilidad, primero reconozcamos nuestros límites. No somos Dios. Nos cansamos, nos fatigamos, nuestra mente se abruma, nuestro corazón se desanima. Una vez más, este no es el problema, este sería el punto que Dios está usando, y por eso es que Pablo escribe esto. Como vasijas de barro, Dios tiene un propósito. La vasija no necesita fingir que es algo más fuerte de lo que es simplemente una vasija. Muchos de nosotros podemos estar agotados, y miren esto, hermanos, no se lo decimos a nadie. Yo quiero ir un momento, si puedo, como dice Eclesiastés, como el predicador lanzando, ¿recuerdan? Eclesiastés 12, que el predicador lanza clavos al fondo del corazón. No por el predicador, sino por la palabra. Y esta es una realidad que he podido ver en mi propia vida, en mi propio ministerio, y he podido verlo en otros ministerios. Estamos agotados, estamos frustrados y no se lo decimos a nadie. Y saben, eso es peligroso. Es muy peligroso. Reconocer tus límites para ti mismo y compartir con otras personas de confianza que estás débil es lo que realmente trae fortaleza. No está mal mostrarse vulnerable, no está mal abrir el corazón y encontrar personas que Dios puede usar para ayudarnos.
Si siempre estamos mostrando como Rayo McQueen con la crema antioxidante que todo está bien, quizás vamos a fracasar. Y otra cosa, hermanos, que quisiera ver como aplicación, y yo pienso mucho en el ministerio, pero cuando hablamos con Pipe de que íbamos a estar personas aquí que no necesariamente todos estamos en ministerio, sino somos creyentes y servimos. Yo he visto que en el mundo en que estamos viviendo es un mundo muy demandante y exige de nosotros todo el tiempo productividad. No sé si han notado esto. Todo el tiempo parece que eres una mejor persona si te levantas a las... una vez vi el club de las 5, si madrugas más, a las 6, el club de las 6. Si haces estas cosas, si tienes tu agenda full, si estás haciendo acá, si estudias, si trabajas, si lees, si haces el discipulado, si 2, 3, hazlo uno, hazlo otro, hay una carga sobre nosotros y se nos olvida algo que el Señor nos dice: necesitas descansar. Y sabes, el descanso no es opcional. Yo no sé si tú recuerdas eso, pero el descanso es un mandato en la Biblia. Y yo quisiera decirte hoy: recibe el descanso como un regalo de Dios. Aún dormir es importante. ¿Sabes cuántos pastores sufren de insomnio? No duermen. Y están pensando en solucionar el problema del otro, el del otro. ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo predico las doctrinas de la gracia? ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hago allá? Seminario teológico. Decía mi padre, que ya partió con el Señor, y de repente, él era un hombre campesino, dijo, y de repente el viejo estira la pata, refiriéndose a que puedes intentar hacer 1000 cosas y de repente, y ahí quedaste. Descansar es un regalo de Dios, recibe ese regalo de Dios. Es importante parar, hermanos. No vas a solucionar los problemas de toda la gente, eso no es cierto. Necesitas parar. El Shabbat es importante. ¿Sí? ¿Qué significa Shabbat? Descanso. El reposo es importante. Ahora, quisiera pensar en los que están en ministerio, cuando su agenda es fuerte de lunes a viernes, pero además, ¿saben cuál es el tiempo más agitado para un pastor en la semana? El sábado y el domingo. Hemos tenido la experiencia de hablar con pastores donde literalmente el domingo en la tarde terminamos exhaustos, como si hubiésemos hecho un mundo de trabajo físico. Y aún así seguimos aconsejando y vamos y seguimos visitando, y el lunes nos paramos a las 5 a orar y seguimos la rutina, porque nosotros somos realmente siervos de Dios. Necesitamos parar, hermanos. Y permítanme hacer una aplicación para el resto de hermanos que no están en ministerio, pero que trabajan y sirven. Necesitas parar, necesitas descansar, necesitas pasar tiempo con tu familia. Esto agrada a Dios, esto honra a Dios. Cuando tú paras, disfrutas a los tuyos, caminas con los tuyos, esto también agrada a Dios. El descanso no es un lujo, hermanos. Algunas personas creen que descansar es un lujo. No, Dios nos creó para que lo necesitáramos. Por eso que todas las noches tenemos que dormir. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero ¿qué harás el 7º día? Vas a parar. ¿Hace cuánto no tomas un día entero para detenerte y orar y descansar? ¿Hace cuánto no tomas vacaciones? ¿Hace cuánto no paras? ¿Sabes? Parar y descansar es un acto de confianza en Dios. Parar y descansar es decirle: Señor, tú estás en control. El reino de Dios no se va a desbalancear si tú paras un día. La obra de Dios continúa. Y por último, quisiera hablar de dependencia. En tercer lugar, como aplicación, practiquemos, hermanos, la dependencia.
La razón por la que Dios guarda tesoros en vasijas de barro es para que Él reciba la gloria y no nosotros. Por lo tanto, depender de Él es la forma en que Él diseñó el ministerio. Sé dependiente con Dios. Sé dependiente con Dios. Hay un hermano que comparte algo acerca de los salmos. Dice que mientras estudió los salmos, un pastor, un teólogo, dice que mientras estudió los salmos, él entendió que había un balance entre el lamento y la gratitud. Y eso me pareció muy interesante. Lamento delante de Dios es poner tus quejas delante de Dios. Esto a Dios no lo asusta, ni lo sorprende, ni lo molesta. Puedes presentar tu lamento, tu queja, tu ruego, pero también puedes agradecer por lo que el Señor ha hecho. Cuando agradeces, estás mostrando también tu confianza en Dios. Cultiva la gratitud, cultiva el dar gracias a Dios y no tengas temor de expresar tus lamentos delante de Dios. Son cosas que van de la mano, podemos agradecer. Y otra cosa que quiero animar, hermanos, es busquemos a otras personas, a otros hermanos o creyentes maduros en los cuales podamos depositar nuestra confianza y podamos hablar y podamos ser honestos. En Grupo CESI practicamos algo que se llama tiempos de transparencia, para tener tiempos de hablar, de abrir nuestro corazón, de poder mostrarnos vulnerables honestamente y decirle a otro, sabes, estoy mal, necesito ayuda, necesito oración. Eso no te descalifica, todo lo contrario, abre una puerta para que el Señor siga operando, siga trabajando en nuestra vida. Quizás un último consejo de aplicación es reparte la carga mediante delegación y aprende a distribuir o a delegar o a permitir que otras personas crezcan a tu lado, porque cuando quieres hacerlo todo solo te vas a sobrecargar y vas a generar problemas en tu salud, en tu ministerio, en tu propia vida espiritual. Delega a otros para que puedan servir junto contigo. Y en la medida que la vasija se va vaciando, la gente está recibiendo vida. Ese es el ministerio glorioso del tesoro del Evangelio. Entre más nos vaciamos de nosotros mismos, más somos llenos del poder de Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este precioso y glorioso pasaje de las Escrituras, donde sé que nos confronta sobre nuestra realidad, nuestra fragilidad, pero también nos lleva a ver lo glorioso del Evangelio, lo glorioso que tú eres. Asístenos, Señor, con tu gracia y tu favor. Te necesitamos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.